Buenos días, amigas y hermanas. Un buen adelanto nos ha dado Mabel de estas mujeres, ¿no? Y el objetivo de esta mañana, cuando estamos nosotras leyendo la palabra de Dios y aprendiendo de estas mujeres, es pedirle al Señor que nos traiga la luz, que mueva nuestro corazón, y si hay algo que nos tengamos que identificar con estas mujeres, lo podamos hacer a la luz de la palabra, ¿sí? No tengamos temor de eso, porque para eso nos reunimos, para eso leemos la palabra de Dios, porque la idea es poder parecernos más a Cristo y dejar esas cosas que a Dios no le agradan. Cuando hablamos de Herodías y de Salomé, vamos a ir a la palabra de Dios para escuchar lo que dice la palabra al respecto, pero hay varias personas involucradas, ¿sí? Como toda familia, hay unas personas cerca de estas mujeres a las cuales vamos a saber y vamos a escuchar en esta mañana. Vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 6. Desde el versículo 14 vamos a leer la historia. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardas, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Mis queridas, aquí vamos a ver esta familia, ¿sí? Esta familia que
a través de sus acciones, hicieron algo tremendo. Para eso vamos a compartir, vamos a ver, y como dice el título, un cumpleaños muy particular, terrible este cumpleaños. Muchas personas y decisiones trascendentales que tomaron y que hicieron. Para eso vamos a ver un poco el contexto, vamos a ver estas personas. Vamos a ver aquí a Herodes, ¿sí? Tenemos aquí una imagen de Herodes. Vamos a ver quién era. Hicimos un currículum vitae para conocer a este hombre. Herodes Antipas era su nombre. De la genealogía del linaje cruel. Herodes el Grande era, y Herodes Agripa. Aquí tenemos tres Herodes, ¿no? El Antipas, el que mandó a decapitar a Juan, Herodes el Grande, su padre, el que hizo la matanza de los niños, y Herodes Agripa era quien mató a Santiago y encarceló a Pedro. O sea que veníamos de un linaje cruel. La descendencia era Herodes el padre y una mujer samaritana era su madre. Tetrarca de Galilea. Al ser tetrarca de Galilea, vemos aquí que era el gobernador civil tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús. Reinó 32 años. El estado civil de este hombre era separado de la hija de Areta. Dice que un comentario que leía, cuando se separaron, la mujer de Herodes Antipas se fue a su padre, y este después tomó venganza también, ¿sí? El padre de ella contra Herodes por lo que había sucedido. Pero vivía en concubinato. ¿Con quién? Con Herodías. ¿Cómo era este hombre? Era egoísta, era malvado y era astuto. En una oportunidad el Señor Jesús le llama zorra. Y en San Lucas capítulo 3, versículo 19, dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Era un hombre malvado. Por eso, aparte de todas las maldades que había hecho, hizo esto con respecto a Juan. ¿Por qué tenemos que saber este currículum vitae? Porque aquí tenemos esta persona que también fue importante dentro de esta historia. Aquí tenemos a Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan, el descendiente? ¿Sí? Su descendencia venía de Zacarías y de Elizabeth. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Anunciar y preparar el camino del Señor. ¿Qué características tenía Juan? Era sencillo, era sincero, estaba revestido de poder y era veraz. Qué importante estas características, porque una de estas cosas fue la que molestó a Herodías para que después haga todo lo que ha hecho. ¿Sí? Los sufrimientos de Juan, dice que eran más de un año de encarcelamiento, una horrenda escena, no tan solo en el calabozo donde estaba, sino en el banquete, donde se ha desarrollado todas estas cosas, ¿no? Toda esta escena donde Herodías ha mostrado lo que era. En ese banquete, en ese cumpleaños, ella mostró todo lo que era. Cuando decimos que él era veraz, es porque cuando le dice, no te es lícito lo que estás haciendo,
En Levítico capítulo 18, versículo 16, dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Vemos aquí que Juan le hace referencia tanto a Herodes como a Herodías acerca del pecado que estaban cometiendo, ¿sí? Juan pagó un precio, sin duda. Pero ahora vamos a ver esta mujer que, si bien la tenemos aquí, tal vez con las mismas características que su hija, puse mucho énfasis en Herodías y vamos a ver características de esta mujer. Cómo era, qué carácter tenía. Mabel un poquito nos adelantó, conocía la historia y muchas palabras son similares. Pero tenemos aquí, he podido formar un anagrama pensando en esta mujer. Pero con ella quiero que pensemos, ¿sí? Estas características. Ojalá, y sabemos, ¿no?, que nosotras somos hermosas, todas somos hermosas para el Señor, todas somos particularmente para Él. Y esta mujer era hermosa, ¿sí? Tenía sus atributos, tenía cosas que tal vez muchas, ¿sí? Decimos, wow, tanto poder, tanto dinero, si bien tal vez físicamente no era una mujer tan hermosa como no nos dice la Biblia, ¿no? Pero con todo lo que se hacían y la vida que llevaban las reinas, nos imaginamos de que estaba muy bien cuidada y tenía, ¿sí?, hermosura en sus trajes, hermosura tal vez en su piel y muchas cosas. Pero esta mujer era vengativa. Era vengativa porque ella aprovechó, como dice en San Marcos, capítulo 6, versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué estaba esta Herodías tan acechando a Juan? ¿Por qué? ¿Por qué quería ser vengativa y deseaba hacerlo? Porque Juan le había manifestado una gran verdad, ¿sí? No te es lícito. Ella escuchó estas palabras. Herodes escuchó, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esta mujer tenía un pecado, estaba cometiendo un pecado. Si bien Herodes, con Herodes Felipe, que era, ¿sí?, su marido, el que ella dejó para unirse con Felipe Antipa, y Felipe Antipa dejó su esposa para unirse con ella, ¿sí? Esto a ellos les molestó, es como que tenían el aguijón, Juan les puso el aguijón y ella quería tomar venganza. Entonces dice que ella quería, ¿sí?, deseaba matarle. ¿Me dijiste esto? Me voy a vengar. Una mujer vengativa, me quiero vengar. Pero también era una mujer rencorosa, porque si bien ella sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, había rencor en su corazón y quería matarlo por esta verdad, ¿sí? No solo era una venganza de decir, bueno, a ver, Juan, voy a buscar el punto negro en tu vida, voy a ver qué es lo que tienes para decírtelo a vos también. Esto sos, esto haces. Sino que había un rencor tan grande en su vida que quería tomar venganza. También vemos que fue una mujer oportunista, porque dice que buscó la oportunidad y asimismo ella
¿sí? La mandó a danzar a su hija Salomé. Buscó esa oportunidad para la venganza. Salomé, instruida por su madre. ¿Cuántas cosas nos llevan a reflexionar ahora? ¿Sí? Una mujer dominante, ¿sí? Vemos que nos dice el relato, la palabra de Dios, de que Herodes se entristeció cuando le pidieron esto, porque dice que él escuchaba a Juan. A él le agradaban sus palabras, escuchaba. Y Herodes tal vez estaba con un corazón diciendo, este hombre tiene razón. Pero ¿qué pasa? Ella tenía un carácter dominante, ella fue, ¿no? Como vemos, fue astuta también, ¿sí? Y al buscar la oportunidad y al haber rencor en su vida y los deseos de venganza, dominó a su marido. Fue preparando todo, pero fue dominando esto también, ¿no? Fue exigente también esta mujer. Dice, ahora quiero, y le dice, ¿no? Y también Salomé, ahora quiero la cabeza de Juan, ahora. Porque no vaya a ser cosa que te pase la borrachera, no vaya a ser cosa que mañana despierte lúcido este Herodes, que estaba de fiesta, que estaba en su cumpleaños, que había muchísima gente y eran testigos de lo que él había prometido. Pero no vaya a ser cosa que mañana despiertes bien y ya no pueda yo vengarme. Quiero ahora, exijo ahora quiero. Altas horas de la noche, ahora quiero la cabeza de Juan, ahora. Exigente, ambiciosa, ¿sí? No tenía límites. Era una mujer ambiciosa, como veíamos en la sopa de letras. Una mujer que ambicionaba, dice que ella estuvo detrás de Herodes hasta que él fue, hasta que fue el rey, ¿sí? Ambicionaba el poder, el tener esto, ¿no? Y no le importó su pecado, no le importó dejar su marido. Ese corazón tenía pecado. Una mujer pecadora, como veíamos también. Una mujer que había muchas cosas en su vida, una mujer terrible, pero también una mujer seductora, porque ella sedujo a su hija. No sabemos qué le prometió a Salomé, ¿sí? Sin embargo, dice que consultó a su madre. ¿Qué le habrá prometido? Pero sin embargo la sedujo para que su hija pida la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no tenía muchas diferencias, mis queridas hermanas, acerca de esta mujer. ¿Sí? Sabemos que lo que somos, lo que tenemos, el pecado que abunda en nosotras, muchas veces nos sale por los poros. Qué bueno saber, ¿no? Que el Señor Jesús nos perdonó nuestros pecados. Muchas las que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el Señor nos sacó estos pecados que tal vez identificaban a Herodías, identificaban sin duda, pero que nosotros en algún momento vivíamos en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja carne, este deseo de voy a hacerte lo mismo. El rencor, ¿no? Lo que uno guarda, algo que el Señor a mí me quitó cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo era una turquita muy rencorosa, guardaba eso que me habías dicho y por días y tal vez por semanas, ¿no? Pero el Señor cambió eso cuando tuve un encuentro personal con el Señor. Sí, algo que el Señor me cambió fue esto. Tal vez no el ser vengativa, tal vez no esto de te voy a pagar con la misma moneda, pero el rencor, el acordarse, el meditar y el no olvidar y la falta de perdón, ¿no? Hace que yo me identifiqué con esto y digo, gracias Señor porque me sacaste de esto. Gracias porque yo era como Herodías, era rencorosa, ¿sí? Era, en esto me identifiqué. Mi querida hermana, vos también debes identificarte con algo de esto y tal vez en tu vida ya ese viejo hombre ya no lo tenemos, pero, ¿sí?
tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque si somos hijas de Dios, si la palabra de Dios está en nuestra vida, si la palabra es la que nos limpia, la que nos purifica y conocemos lo que a Dios le agrada, estas características de esta mujer terrible ya no debe existir en nuestra vida. No tiene que existir esto, pero es un día a día escucharlo a Dios, hablar a nuestro corazón y decir, Señor, si estas características nacen, brotan de mi vida, ayúdame, Señor, a percibirlas y a dejarlas porque no te agradan. Lo que nosotros podemos ver aquí es esta mujer, ¿no? Herodías con su hija Salomé, tratando de instruirla, de decirle, me parece. Ahora, qué importante que es el rol de una madre, porque sin duda ella llevó esto que tenía, estas características negativas, llevó a su hija Salomé. Ella vio la oportunidad y Salomé obedeció a su madre, haciéndose partícipe también de lo que Herodías pedía, de lo que Herodías quería. Salomé, instruida por su madre, ella estaba casada con su tío Felipe el tetrarca. Se cree que también era viuda en aquel momento ya. Y ella danzó para el rey. Ella fue partícipe. Mis queridas, a veces, ¿no? Hacemos que hacer partícipe a nuestros hijos de lo que hay en nosotros. Escuchaba hace poco un mensaje que decía cuántas veces transmitimos a nuestros hijos o nuestros padres nos transmitieron cosas que tuvieron y envenenaron el corazón de los hijos de problemas y de cosas que ellos traían, de discusiones o desacuerdos, y podían eso poner en el corazón de sus hijos. Y esto es lo que pasó con Herodías a Salomé. Le puso en el corazón estas cosas. Tengamos cuidado, estemos atentas, porque Salomé actuó así, debido a los consejos de su madre. Varias palabras de lo que leíamos, vio la oportunidad, esos deseos de venganza, utilizó a su hija, manipuló a su hija, sedujo a su hija para hacer algo y compartir o ser parte de esta venganza que ella quería. Tengamos cuidado. No utilicemos a nuestros hijos para nosotras vengarnos de nada. No utilicemos esos corazones que nos ven y que nos escuchan, envenenándolos con cosas que nosotras no hemos sanado, que tenemos y que no deberíamos. Lejos esté de nosotras, mis queridas hermanas. Aquí la vemos a Salomé que danzó para este rey en el momento oportuno y pidió algo que fue muy triste, realmente, una mala influencia. ¿Cuántas consecuencias trae? Una mala influencia de una madre que no midió las consecuencias, pero sin embargo las trajo. ¿Cómo terminaron sus vidas? ¿Y por qué fue esto? Por algo que Juan el Bautista les dijo, no te es lícito. Ahora, cuando alguien te dice algo que es verdad, muchas veces, ¿cómo cuesta aceptarlo? Y muchas veces lo adornamos y no creemos que es así. Pero él le dijo, no te es lícito. Les estaba marcando el pecado y ella no aceptó. No aceptó, al contrario, buscó venganza, buscó la oportunidad y toda su carnalidad tuvo en ese momento puesta para poder llevar a cabo lo que ella decía. Una mala influencia, ¿sí? No sabemos si Herodes tal vez lo trajo a Juan, habló con él, tratando de persuadirlo para que Juan acepte lo que él le mostraba.
pero estaban acostumbrados tal vez a matrimonios incestuosos. Tal vez lo trató de persuadir para que Juan hable en contra, ¿no? O favorablemente a este tipo de matrimonios, o Juan no sea tan veraz, pero sin embargo, como sabemos decir, a Juan la verdad, su sencillez, su predicación y sobre todo decir lo que él sabía, le costó su vida, le costó su cabeza, ¿sí? Él temía al pueblo también, temía al pueblo, temía que el pueblo se escandalizara, pero cuando piden la cabeza en un plato, trajo dolor. Pero fíjense, ¿no? Cómo esta imagen me llevaba a pensar, esta hija estaba dolorida por lo que pidió. Y la que más estaba satisfecha era su madre. Su madre era la que dijo, bueno, el objetivo está, lo que quería se realizó, utilicé a mi hija, el sheikh no quería dejar sin efecto su palabra, el sheikh tenía que cumplir lo que había prometido y no era nada más ni nada menos que Juan es el que pagó el alto precio y era la cabeza de Juan. ¿Sí? Era la cabeza de Juan. Triste escena, triste escena. En una oportunidad le pregunté a una hermana, le dije a una hermana, ¿sabes que me tocó Herodías? Nunca había hablado de Herodías. Me llevó a investigar, a pensar en su corazón, en su vida, y me dice ella, y me quedé pensando en esto. ¿Cuántas veces pedimos las cabezas como la de Juan? ¿Cuántas veces pedimos la cabeza de algún hermano? ¡Wow! He dicho yo, ¿por qué? ¿A qué se debe? Ella me dice particularmente, yo no, pero hay hermanos que van y piden la cabeza de alguien, ¿no? Y me ha llevado a pensar en esto, en decir, wow, que hay todavía deseos de venganza, algo que el hermano te dijo y que era verdad, y vos estás queriendo vengarte porque te duele esa verdad y no la aceptas. Nos parecemos a esa Herodías. Pero lo que nos deja también es cuidado, porque a veces nos asemejamos. Tengamos cuidado. No deberíamos, mis queridas, tener los atributos de estas mujeres, ni los atributos de Herodías ni de Salomé. Tengamos cuidado, porque a veces, sin querer, cuando estamos caminando lejos de la palabra de Dios y no hay abundancia de la palabra de Dios en nosotras, muchas veces nos asemejamos. Dios nos libre de esto, pero para eso tenemos que estar atentas. ¿Qué guarda nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso tenemos que hacer propias las palabras. Examina, oh Dios, mi corazón, y si hay algo que no te agrade, Señor. Porque tal vez, mis queridas, no llegamos a lo de Herodías, a pedir la cabeza de nadie, algo tan cruel y algo tan horroroso. Pero muchas veces nuestra vieja vida puede florecer, puede darse a luz la ambición, el ser dominante, el ser rencorosa. Tengamos cuidados, tratemos de no asemejarnos. Eso es lo que hoy el Señor nos está queriendo decir. Cuidado. Cuando el Espíritu Santo te muestre, y para eso también el Espíritu tiene que estar actuando en nuestra vida y no tiene que estar apagado, cuando el Espíritu Santo nos muestre esa luz roja que nos hace pensar, que nos está alertando, que nos está diciendo algo, es porque cuidado. Pero para ello el Espíritu tiene que estar pleno en nuestra vida. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Tiene que haber limpieza de pecado. Y ahí el Espíritu Santo nos muestra, ¿sí?, cómo estamos.
Ahora, si lo dejamos pasar y tratamos de aplacar lo que el Espíritu nos muestra, ¿sí? Y no confesamos el pecado, el Espíritu se va apagando y llegará un momento en que haremos de todo, pero no vamos a tener sensibilidad a nuestros pecados. Mis queridas, gracias por permitirme servir a mi Señor. Una mujer terrible que me llevó a pensar mucho y que en esta mañana les quise transmitir algo de lo que me dejó a mí de enseñanza, y ojalá ustedes también puedan sigan meditando, van a seguir encontrando palabras, si bien estas han sido relacionadas, ¿no? Para poder hacer un anagrama con la palabra Herodías, muchas palabras califican a estas mujeres terribles. No nos asemejemos, estemos lejos de eso. Así sea, amén.